Así lo has prometido, Señor, así lo creemos. Sabemos que estás aquí y declaramos, Señor, con todo nuestro corazón que tu bendición está sobre nosotros hoy. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ¿puede ocupar su lugar? Qué bueno que está aquí el día de hoy. Hoy hemos aprendido algunas cosas. Yo cierro porque me estorba, no por otra cosa, ¿no? No porque no quiero que entren. Pero es porque me estorba la puerta para pasar y de aquel lado. Pero hoy hemos venido aprendiendo muchas cosas que yo espero que sean de bendición para su vida. Pero hoy quiero enseñarles algo que se mueve mucho hoy en el mundo, que la gente que no tiene a Dios, que la gente que no cree en Dios, lo está usando con mucha autoridad, con mucha confianza y con mucha fe, como si creyeran en Dios. Y es acerca de lo que decretamos, de lo que hablamos, de lo que decretamos con nuestra boca. Yo les he hablado y les he dicho que en nuestra boca está el poder de dar la vida y dar la muerte, que es muy importante, que cuidemos lo que decimos. Pero yo quiero explicarles cómo funciona esto, cómo funciona el decreto, cómo funciona la palabra que sale de nuestra boca. Cómo podemos usar el decreto para decir algo que queremos que sea en nuestras vidas, que queremos que pase en nuestra vida, más que una oración, más que una petición a Dios, más que una petición, una súplica, una solicitud a Dios y que esperamos que Dios nos responda, sino más bien usar la autoridad que tenemos en nuestras bocas para hablar, para decretar, para decir lo que queremos, para decir lo que esperamos y lo que deseamos que suceda. Eso se está usando mucho en el mundo. Usted puede oír que se habla de pensar positivamente, de hablar positivamente, de decir lo que deseas. Incluso hay un libro que tuvo mucho auge, mucha fuerza hace 2 años, quizás 3, no sé, cuando fue publicado. Yo lo empecé a escuchar hace 2 años. Y este libro se llama El Secreto. Y habla del secreto que hay en pensar positivamente, en desear positivamente y hablar positivamente lo que uno quiere. Tuvo mucho auge ese libro, se le hizo mucha promoción y mucha gente compró, fue un bestseller ese libro, porque la gente tiene necesidad de ver un cambio en su vida. Y ellos en este libro usan principios bíblicos que ellos sugieren a la gente, sin ser un libro cristiano, ni el autor es cristiano, ni las enseñanzas son cristianas, pero tienen mucho fundamento en la Biblia, que por cierto no menciona que lo toma de la Biblia, pero toman principios que están escritos en la palabra del Señor para que la gente cambie su situación a través de pensar positivamente y hablar positivamente. Ellos insisten en que si la gente hablara lo que deseara de manera positiva, eso le vendría a su vida. Pero para poder hablarlo, para poder llegar al punto de hablarlo y de decretarlo sobre su vida, primero tienen que creerlo en su vida. Es decir, para ellos es pensar positivamente, creerlo firmemente en sus cabezas, en sus pensamientos, pensar constantemente en ello, hasta que lo puedan declarar con tal certeza y con tal seguridad que eso se convierta en verdad y que se vuelva una realidad en su vida. Estos principios están en la Biblia. Este principio está en la palabra del Señor, que nos ha sido dado a nosotros como un instrumento, como una herramienta que podemos utilizar para hacer que nuestra situación cambie, para poder hacer que nuestras vidas sean diferentes. Y eso no sucede solamente por desearlo. No es el principio que enseñan en este libro, que se llama El Secreto, que han salido muchos más alrededor de este libro tratando de explicarlo. Pero no se trata de pensar positivamente. La Biblia no dice que pensemos positivamente. La Biblia no enseña a que tengamos pensamientos positivos. La Biblia habla de que tengamos los pensamientos de Dios, los pensamientos de Cristo. Y si nosotros tenemos los pensamientos de Dios, la Biblia nos enseña, lo hemos leído en Jeremías capítulo 29, versículo 11, que los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son de bien, son de paz, son de prosperidad. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Así es que si nosotros pensamos conforme Dios piensa, que es una gran distancia y una gran carrera y una subida cuesta arriba, las subidas son cuestas arriba, ¿verdad? No son cuestas abajo, serían una bajada, sino que es un estilo de vida cuesta arriba, es ir contracorriente, es ir en un esfuerzo constante en lo que te agobia en el mundo, en lo que te bombardea el mundo, de la idea que te hace el mundo. Mire, yo acabo de publicar en el devocional diario,
el que tenemos ahí en Radar, devocional que restaura vidas. Yo acabo de publicar algo acerca de una oportunidad más. Y se los quiero compartir. Yo venía pensando en hablar de eso, pero no es el tema. Pero quiero compartirles esta pequeña parte. Escuché hace unos días atrás, yo estaba en un negocio y estando en ese negocio vi a una mamá regañando a su hijo. Y la mamá estaba muy molesta, muy enojada. El niño probablemente no tenía un buen comportamiento últimamente y se había portado mal. Y yo alcanzo a escuchar la última parte del regaño de la mamá hacia su hijo. Y la mamá le dice a su hijo, más te vale que te portes bien. Esta es tu última oportunidad para comportarte. Es la última oportunidad que te doy. Si no te comportas bien, vas a ver. Además te voy a dejar de querer. Para mí esas palabras, además el tono en que yo se los dije suavecito, muy blandito, pero la mamá, el tono en que lo decía era un tono muy agresivo. A mí me dolió oír las palabras. Cuando me acerqué un poco más y vi quién era el niño al que estaba regañando, mi sorpresa fue mayor porque el niño era un niño, si acaso unos 6, 7 años más o menos, yo le calculo que el niño tenía, era más chico que mi hijo menor. Y me llama la atención en cómo la mamá está regañando al niño. Nadie nos enseña a ser papás. Yo no juzgo a la mamá, porque seguramente nadie le enseñó a ser mamá. Pero lo doloroso para mí fue el peso que había en las palabras de su mamá hacia el niño al decirle, si no te comportas ya no te voy a querer más. Eso para mí fue muy duro. Y además que le decía, era su última oportunidad del niño. Imagínense la inquietud en el corazón del pequeño de saber que era su última oportunidad. ¿Quién sabe cuántas oportunidades más le había dado la mamá? No lo sé. 5, 10, 15, 20, quizás los 7 años fueron años de oportunidades para el niño. Y esa era la última oportunidad del niño. Era un peso muy grande sobre ese pequeño. Y nosotros a veces pensamos y nos conducimos de esa manera. Y pensamos en darle a la gente su última oportunidad. La última oportunidad que confías en el esposo, la última oportunidad que confías en tu esposa, la última oportunidad que confías en tus hijos, la última oportunidad que confías en tus compañeros del trabajo, la última oportunidad que confías en el gobernador o en el presidente, la última oportunidad que les das. Y esa última oportunidad con la que nosotros vivimos es algo que nos limita a nosotros porque estamos cansados, porque estamos hartos, porque no sabemos más qué hacer. Hemos buscado todas las formas posibles a nuestro alcance para que la gente o las personas o aquellos que nos rodean o aquellos que están a nuestro alrededor o que tienen que ver algo con nuestras vidas, decimos ya es su última oportunidad porque le he dado tantas oportunidades. Y esa es la manera de pensar del ser humano. Esa es la manera en cómo nos han enseñado a hacer. Gracias a Dios tenemos el ejemplo de nuestro Señor, de Dios mismo, que no solamente nos da una última oportunidad. Él nos da una oportunidad cada mañana. La Biblia dice que Él renueva su misericordia y su fidelidad cada mañana. Para Dios, cuando amanece un día en nuestras vidas, es una oportunidad para nosotros para poder acercarnos a Él, para poder buscarle, para arrepentirnos de nuestros pecados, para enderezar nuestros pasos. Y siempre vamos a encontrar en Dios una nueva oportunidad. Esto no quiere decir que tenemos libertad de hacer lo que se nos dé la gana. Al cabo Dios siempre nos va a amar, a diferencia de esta mamá que le decía al niño, si no te comportas, ahora sí te voy a dejar de amar o te voy a dejar de querer. Ya no te voy a amar. Dios no hace eso. Dios nos ama a pesar de todos nuestros errores, de todos nuestros defectos, de todos nuestros pecados. Dios nos sigue amando. Su amor no quiere decir que es una solapación o que Dios nos está solapando para que nosotros hagamos lo que se nos dé la gana. No, la Biblia es muy clara. El Señor Jesús y Dios Padre habla a través de la Biblia que si nosotros pecamos hay consecuencias. Y Él procura que nosotros nos alejemos, nos evitemos ese pecado, evitemos esa vida de maldad, que nos alejemos de ahí. Dios quiere que nos alejemos del pecado, ese es el plan de Dios, pero si nosotros nos mantenemos en pecado, Dios siempre nos dará una oportunidad nueva. Lamentablemente, nosotros no sabemos cuándo será la última oportunidad. No sabemos si mañana estaremos, si mañana amaneceremos, eso no lo sabemos, pero Dios siempre nos dará una nueva oportunidad. ¿Qué les quiero explicar con esto? Aunque no es el tema, me sirve como ejemplo para poderles decir a ustedes que la manera de pensar de Dios no es la misma manera de pensar de nosotros. Nosotros podemos decirle a la gente, es tu última oportunidad, a quien quiera.
Quizás sí se la merezca, quizás no se la merezca. Y quizás sea la última oportunidad que le damos a esa persona. En nuestra manera de pensar, creemos, por nuestra concepción, por lo que vivimos, por nuestra experiencia, nuestras circunstancias, nos obligan a decir, es tu última oportunidad. O incluso ni lo decimos, simplemente lo pensamos. O simplemente actuamos en consecuencia. Es decir, ya no tiene más oportunidad, ya no vuelvo a creer, ya no le vuelvo a perdonar, ya no vuelvo a confiar, ya no vuelvo a darle una oportunidad. Esa es la manera de pensar del ser humano. El Señor Jesús nos explica, en un pasaje, Él explica acerca del perdón, y dice que tenemos que perdonar a nuestro hermano si nos ofende. Dice, si te ofende, perdónalo, estarás ganando a tu hermano. Si no entiende tu hermano, llama a otro testigo y hazle recapacitar a tu hermano. Si no entiende, hazlo delante de la congregación, hazlo delante de una autoridad espiritual, hazlo delante de alguien que pueda darse cuenta de lo que está pasando, y entonces tu hermano pueda recapacitar. Y si aún así no recapacita, pues ni modo, tenlo por gentil o publicano. Esas son las palabras del Señor. Y entonces ahí Pedro le pregunta al maestro, entonces ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. Y el Señor Jesús le dice, no solo te digo que 7 veces, sino hasta 70 veces, hasta 70 veces 7, porque todo lo que atares en el cielo será atado, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Esta es la enseñanza de Jesús acerca de que el pensamiento de Dios es distinto a nuestro pensamiento. Pero Dios insiste en que nosotros podamos actuar como Él actúa. Y entonces en un pasaje similar, o en el paralelo de este pasaje que les acabo de compartir de Jesús y sus discípulos, en el Evangelio según San Mateo, el que les compartí fue en Marcos, pero en Mateo el Señor Jesús habla acerca de la oración, habla acerca del perdón, y cuando habla de la oración Él dice, perdonen a sus hermanos. Porque si ustedes no perdonan a sus hermanos sus ofensas, ustedes tampoco recibirán el perdón de su Padre. Y estamos hablando de la oportunidad que Dios te da. Y en este ejemplo, para que ustedes puedan ver la diferencia en el pensamiento del hombre, y en el pensamiento del hombre y en el pensamiento de Dios, hay una gran diferencia. Dios quiere enseñarnos, y a lo largo de la Escritura y a lo largo de la palabra, ustedes pueden ver las enseñanzas que están escritas ahí, no solamente como una receta espiritual, o no solamente como un libro que leer, o como algo que fue escrito hace muchos años, sino más bien es una enseñanza constante de cómo podemos nosotros tener la manera de pensar de Dios. Incluso el apóstol Pablo dice que todos sus pensamientos los lleva cautivos a la obediencia a los pies de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace Pablo? ¿Dejar su mente en blanco? No. Lo que hace Pablo es que todos sus pensamientos, su manera de pensar, sus deseos, sus anhelos, sus sueños, lo que él planea en sus vidas, sus metas, sus objetivos, todo eso lo lleva cautivo, es decir, lo somete, lo lleva cautivo. Es decir, ¿qué es llevar cautivo? Es a tomar, no darle libertad ninguna. Y así como lo toma Pablo, y los hace cautivos, es decir, sin libertad alguna, no se pueden gobernar solos, no se pueden dirigir solos. Dice, todos mis pensamientos los llevo cautivos, sin libertad, sin propia decisión, sin propia voluntad, los llevo cautivos a los pies de Jesucristo. No es que Dios quiera hacernos robots, no se refiere a eso Pablo. No quiere decir, ya no voy a pensar, ya no voy a decidir, ya no voy a actuar, ya no voy a tomar decisiones, ya no voy a vivir, porque voy a llevar todos mis pensamientos cautivos a los pies de Cristo. Y mucha gente hace eso pensando, mucha gente lleva sus pensamientos cautivos a los pies de Cristo pensando que todas sus decisiones y que todas sus metas y sus objetivos Dios va a decidir por él. Es decir, yo ya no me muevo si Dios no me dice que me mueva. Yo ya no hago nada si Dios no dice que me mueva o que haga algo. Si Dios no me impulsa, Dios no me mueve el pie para dar un paso, yo no voy a dar ningún paso. No se refiere a eso Pablo. Pablo tenía una voluntad, Pablo tenía una decisión, Pablo actuaba y vivía conforme la dirección de Dios estaba sobre él. No sé si me explico. No se trata de dejar de pensar. No se trata de ya no tomar decisiones. No es así el asunto. El asunto es decidir, pensar, actuar, soñar, anhelar o plantearte metas, objetivos, siempre pensando en que será mejor de acuerdo a los pensamientos de Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos, cuando nosotros actuamos y nosotros decidimos, muchas veces actuamos por instinto,
Nosotros también tenemos un instinto de supervivencia. ¿Sí sabía usted que tiene un instinto de supervivencia? Igual que los animales. Los animales tienen un instinto de supervivencia. Mucha gente piensa que los animales son muy inteligentes. Sí son inteligentes, pero no razonan. Le aclaro, un animal es inteligente, pero no razona. Usted puede educar a un perro, puede entrenarlo, y el perro le va a obedecer. Nosotros tenemos un pequeño perrito ahí en la casa, que cómo nos cuesta trabajo sacarlo a pasear. No nos cuesta trabajo porque el perro no se deje, no, el perro ansía salir a pasear. El perro quiere salir, correr, brincar, saltar. Y entonces cuando le vamos a poner el collar, brinca, salta, se nos avienta y se pone como loco, todo nervioso, ansioso por salir y no sabe qué hacer, si subir, parar, brincar, sentarse. Y el perro no entiende qué es lo que está pasando. Él quiere salir y sabe que va a salir cuando oye la cadena con la que lo vamos a sacar, la correa con la que lo vamos a sacar. Él se emociona, él está ansioso por salir. Pero lo hemos entrenado últimamente, o lo he entrenado, me he dado la tarea de entrenarlo últimamente, porque siempre que le poníamos la cadena y abríamos la puerta, él nos jalaba hacia la calle, y para mi hijo era hasta un riesgo, porque el perro lo jalaba tan fuerte que a veces él podía ser lastimado. Entonces últimamente lo he entrenado para que se tiene que esperar, tiene que estar detrás de nosotros y esperar hasta que lleguemos a la puerta y caminar a un lado de nosotros. Y últimamente me he dado esa tarea y me he dado cuenta que el perro es inteligente. Pero el perro no razona. El perro no sabe por qué hay que ir detrás de nosotros, por qué no tiene que jalarse. El perro no sabe o no razona que puede causarle un daño a mi hijo o a mí o a quien lo saque a pasear si él se saca. Es un perro muy fuerte. Él no razona, él no entiende por qué. Nosotros tenemos un instinto de supervivencia como el de los animales. Tenemos ese instinto de supervivencia. Pero, a diferencia de los animales, nosotros sí razonamos. O al menos eso se pretende, ¿va? Que nosotros todos razonemos. Pero nuestra manera de pensar, nuestro raciocinio o nuestra manera de razonar las situaciones o las circunstancias, muchas veces está limitado por lo que vivimos, nuestra experiencia, nuestra mala experiencia, nuestro instinto de supervivencia, y a veces no razonamos correctamente. El apóstol Pablo lo que está diciendo cuando dice que lleva todos sus pensamientos cautivos a los pies de Cristo, él está diciendo: yo llevo mi razonamiento, mi pensamiento, mis metas, mis sueños, mis anhelos, lo que está en mi cabeza, todo lo llevo a los pies de Cristo. Y lo llevo ahí y lo pongo ahí para razonar correctamente, para tomar decisiones correctas. El apóstol Pablo era un hombre de carácter muy fuerte, de pocas pulgas. A él no le venían bien las medias tintas, o eras o no eras. Y entonces en una ocasión, Pablo y Bernabé tienen un ministerio, van hacia un lugar e invitan a uno de los nuevos discípulos, a Juan Marcos. Y lo invitan, por cierto, sobrino de Bernabé. Y lo invitan al ministerio, a los viajes misioneros. Y en uno de los viajes misioneros, pues Juan Marcos tiene así como que miedito, porque estaban a punto de matar a Pablo y a Bernabé, y entonces dice: yo mejor me regreso con mi mamá, y Juan Marcos se regresa. Y entonces en la siguiente oportunidad que tienen de invitar a un nuevo discípulo, a a acompañarlos, Bernabé dice: pues invitemos a Juan Marcos. Y Pablo dice: no, a Juan Marcos no me lo invites, porque la última vez que estuvo con nosotros salió corriendo, no se quedó. Le estoy parafraseando la historia para hacerla corta. Pero dice: él no quiso estar con nosotros, a él no lo invites, no está listo. Y eso crea un conflicto entre Bernabé y Pablo. Y entonces Bernabé se separa de Pablo, Pablo va a su viaje misionero, Bernabé se regresa a ver a Juan Marcos y lo discipula y lo prepara y lo enseña. Pablo está pensando que Juan Marcos no es apto para la obra del ministerio, que no está listo para esa misión. Mientras que Bernabé dice: no, sí está listo. A Pablo se le olvidó cuando era Saulo de Tarso y que el Señor lo llama y que Pablo y Saulo se convierte y está ahí en una iglesia siendo enseñado en un ayuno, en preparación, y cuando todos decían: no te acerques a Saulo, él es el que perseguía a los cristianos, no vaya a ser que ahorita te agarre a patadas, mejor ni te acerques a Saulo. Y Bernabé dice: no, yo sé que él tiene un llamado, tiene un don,
tiene un ministerio. Y Bernabé se encarga de preparar a Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso deja de ser Saulo para convertirse en Pablo, por la apreciación y la paciencia de Bernabé que estuvo con Saulo. A Saulo se le olvida lo que él era antes y tiene una actitud que tuvieron con él, de rechazar a un ministro, un siervo llamado por Dios. Él rechaza a Juan Marcos. Esa manera de pensar de Pablo le causó algunos conflictos. En alguna ocasión criticó a Pedro, e incluso le llama la atención a Pedro. Pedro el apóstol, o sea, Pedro el que estuvo con Jesús, el que anduvo con el maestro, el que caminó sobre el agua, el que predicaba y se convirtieron miles. A ese Pedro, Pablo le llama la atención, porque en una ocasión, estando en una iglesia, estaban comiendo con los gentiles que se habían convertido a Cristo, y ahí estaba Pedro comiendo con ellos, y de repente llegan judíos al lugar donde ellos están, y Pedro deja de comer lo que estaban comiendo los gentiles. Dice, no, como recordando, dice, híjole, nosotros los judíos no debemos echarnos unos tacos de carnitas. Y entonces dice Pedro, no, pues ya mejor quítenme el plato, pónganme verduras y aquí me quedo comiendo. Y Pablo lo ve y le llama la atención a Pedro y le dice, ¿cómo te atreves? No seas hipócrita. O eres o no eres. Entonces Pablo era un hombre de pocas pulgas. Pues a Pablo no le gustaban las medias tintas. O eras o no eras. Pero ese era el pensamiento de Pablo. Esa era la manera de ser de Pablo. Así era como Pablo pensaba, Pablo razonaba. Cuando Dios trata con él, cuando Jesucristo empieza a tratar con él y con su carácter y su formación, usted recordará en una de las cartas, Pablo dice, Pablo llamado a ser apóstol. O sea, Pablo todavía no se presentaba como apóstol. En una de sus cartas, Pablo escribe, Pablo llamado a ser apóstol. Y en las últimas de sus cartas, Pablo dice, Pablo apóstol de Jesucristo. Pablo pasó por el proceso de formación para llegar a ser un apóstol. Pablo se reconoce en un principio de su ministerio como alguien que había sido llamado a ser apóstol, pero al final de su ministerio él se reconoce y dice, el que es apóstol, ya pasé por el proceso, ya fui formado. Y en ese proceso de formación es que Pablo puede decir, yo llevo mis pensamientos cautivos a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Pablo? ¿Qué es lo que hizo que Pablo dejara de ser Pablo el pocas pulgas para ser Pablo el apóstol? El sometimiento de sus pensamientos a los pies de Cristo. Tan es así que aquel Juan Marcos, al que había rechazado en algún momento, aquel Juan Marcos al que había dicho, no me sirve, después en el tiempo final de su ministerio, Pablo manda a llamar a Juan Marcos y le dice, tráiganme a Juan Marcos, me es útil para el ministerio. Ahora Pablo veía lo que Bernabé había logrado en Juan Marcos, que realmente en aquel momento que Marcos se había apartado y había dicho, no, yo no quiero de esto, y Marcos se había apartado, no estaba listo todavía, como él tampoco lo había estado en un momento. Esta manera de cambiar en el pensamiento de Pablo no fue otra cosa sino someter sus pensamientos a los pies de Jesucristo. Pablo no dejó de pensar, Pablo no dejó de razonar, incluso sus cartas, sus últimas cartas de Pablo, son unas cartas más interesantes que hablan de la gracia, que hablan del amor, que hablan de la salvación, que hablan del arrepentimiento sincero, de rechazar el pecado, porque Pablo fue transformado, pero con un entendimiento y con la forma de pensar de Dios. Tan es así que Pablo en una carta dice, cuando vayas a reprender a tu hermano, considérate a ti mismo. No vaya a ser que tú también estés en la misma situación que tu hermano. Eso ya cambió en Pablo. Se recuerda cuando reprende a Pedro, se acuerda cuando reprende a Juan Marcos, cuando reprende a Bernabé, cuando se separan. Pablo se da cuenta de eso. Y se da cuenta que su manera de ser, que su manera de pensar no estaba correcta. Muchas veces nosotros decimos, es que así soy, es que así pienso, es que así creo. Está bien, Dios no está peleado con la formación que tú tienes. Lo que Dios quiere es que toda esa formación que tú tienes la sometas a los pies de Cristo. Y cuando tú sometes toda esa manera de pensar, toda esa experiencia, todo aquello que has vivido y todo aquello que ha surgido en tu vida y que has experimentado, Él quiere que lo lleves a sus pies para darle el uso correcto. Para que le puedas dar el uso adecuado a tu experiencia, a tus pensamientos, a lo que has vivido. Yo podría decir, no, pues yo soy un experto no, mejor ese ejemplo no.
Me sonó muy lépero. Pero yo podría decir, yo soy un experto en convencer a la gente. Yo puedo convencer a la gente de que haga algo bueno o de que haga algo malo. Las palabras me pueden salir hasta el punto de convencer a alguien de llevar a hacer algo bueno o a hacer algo malo. Si yo lo uso en mi manera de pensar, en mi manera de ser y con la experiencia mala que yo he tenido, voy a llegar al punto de ser un manipulador. Con mi manera de hablar, con mi manera de expresar y con mi manera de hablarle a la gente. Pero esa experiencia que yo tengo, cuando yo la llevo sometida a los pies de Cristo, y yo le digo, Señor, esto que yo soy o que fui por muchos años, lo pongo a tus pies. Entonces el Señor va a tomar de lo bueno, va a tomar que está en mí para usarlo para Él. Esa es la diferencia entre pensar como nosotros queremos o pensar de la manera que Dios quiere. La Biblia dice que nuestros pensamientos tienen que alinearse. Es más, la Biblia dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Por eso cuando a mí me dicen, oye, te hicieron un lavado ahí en la iglesia, yo digo, qué bueno. Porque mi mente estaba muy cochambrosa ya. Estaba un lavado hasta con piedra pómex y gasolina y no sé qué más le pusieron. El Señor le ha de haber puesto a mis pensamientos para que mi mente fuera otra. Porque el propósito de mis pensamientos y de mi manera de pensar es que sea de acuerdo a la mente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no encajaba Jesús. Por eso Jesús no encajaba ni con los fariseos, ni con los escribas, ni con los sacerdotes. No encajaba con ellos. No compaginaba. Ellos no alcanzaban a entender, no alcanzaban a comprender por qué Jesús comía con los publicanos. ¿Por qué comía con los pecadores, con las prostitutas? ¿Por qué permitía que las prostitutas lo tocaran? Los escribas y los fariseos decían, no me toques. O sea, venía una prostituta arrepentida buscando el perdón de Dios y los sacerdotes no querían ni verla, porque era como contaminarse por completo. Y Jesús cambió eso y ellos no alcanzaban a entender, no alcanzaban a concebir cuál era el propósito de Jesús. Y lo seguía mucha gente porque Jesús no rechazaba a nadie. Ustedes recordarán cuando le traen a los niños, los maestros, los escribas, los fariseos, los sacerdotes de la palabra, los que tenían el entendimiento para enseñar la palabra, no les enseñaban a niños. Las sinagogas no estaban llenas de niños. Aquí tenemos la iglesia y tenemos nuestra clase de niños. Y los tenemos allá en la clase de niños no porque no los querramos tener aquí. Ustedes recordaron, hubo un tiempo que no teníamos clase de niños y los niños estaban aquí. No es porque no los queramos tener aquí. Es porque hay que darle una enseñanza a ellos adecuada a su edad. Y por eso los separamos. No porque no creamos que ellos estén aquí. No es separarlos de la iglesia. En aquel tiempo sí los separaban. De hecho, los niños no entraban con libertad a la sinagoga. Por eso cuando Jesús entra, se acordarán ahí en el pasaje de Lucas, cuando Jesús está con los maestros de la ley, estaban sorprendidos. Los papás los buscaron, José y María buscaron a Jesús por toda la ciudad. Llevaban 3 días buscándolo y no lo encontraban, porque nunca se imaginaron que un niño estuviera en la sinagoga, porque no era un lugar para los niños. Y cuando a Jesús le traen los niños, Él no lo rechaza. Los discípulos le dicen, no molesten al maestro. Los papás les reprendían, no, llévense a los niños, no acerquen a los niños a Jesús. Y el maestro dice, dejen a los niños venir a mí. Eso no lo concebían. La mente de los escribas, la mente de los fariseos no alcanzaban a entender por qué Jesús aceptaba a los niños. ¿Qué tenían los niños que aprender? ¿Por qué los niños tenían que estar cerca de Jesús? ¿Por qué necesitaban una bendición? Cuando Jacob, Israel, bendice a sus hijos, no los bendice cuando eran niños. Los bendice cuando ya eran hombres, cuando ya tenían hijos y sus hijos ya tenían hijos. Es cuando los bendice, es cuando los llama y los trae delante de él y bendice a cada hijo, a los 12 hijos que él tiene. Los bendice a cada uno y derrama una bendición sobre ellos, pero ya son adultos. Isaac bendice a Jacob y a Esaú cuando ya son adultos. Abraham bendice a Isaac cuando ya es adulto. Y no era concebido, no era algo lógico que los niños vinieran por una bendición. No era algo normal, no era algo natural. Sin embargo, Jesús cambia eso. Por eso nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Si nosotros logramos cambiar nuestra manera de pensar, seguramente vamos a cambiar nuestra manera de sentir. Y si cambiamos nuestra manera de sentir, vamos a cambiar nuestra manera de hablar. Ese es el proceso.
Yo no puedo cambiar mi manera de hablar solamente porque ya quiero dejar de hablar de esa manera. Yo tengo que cambiar mi manera de hablar, empezando por cambiar mi manera de pensar. Cuando yo cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de sentir. Y cuando cambio mi manera de sentir, cambiaré mi manera de hablar. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en nuestro corazón es lo que sale de nuestra boca. Yo tengo muchos contactos en las redes sociales y me sorprende ver lo que mis contactos escriben. De repente veo ciertas publicaciones, no me extraña de los que no son cristianos, de los que no son cristianos no me sorprende porque sé que no son cristianos, pero me extraña de los que son cristianos, que escriben ciertas cosas, ciertas palabras, ciertos comentarios, que yo digo, eso es lo que está en el corazón. Uno podría decir, pero no lo está hablando. Sí, hay muchas formas de hablar. Está el lenguaje escrito, el lenguaje por señas, el lenguaje por signos, el lenguaje oral. Hay muchas formas de hablar.